Texas, they are heart-wrenching 911 calls from the horrific flash flood emergency in Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos no es una coincidencia, es un signo de Dios, tan claro y tan contundente que ha estremecido al mundo entero. En plena madrugada, una columna de luz descendió sobre una zona rural de Texas, acompañada por un estruendo idéntico al sonido de trompetas celestiales. Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el cielo se abrió con un resplandor imposible de describir, iluminando todo el horizonte como si el Altísimo mismo estuviera enviando un mensaje urgente a la humanidad. Minutos después, comunidades cristianas de todo el país comenzaron a declarar algo que ya no puede ser ignorado. Este es el tipo de señal que Jesús anunció en Mateo 24, una de las advertencias que preceden su regreso. Los estudiosos de las Escrituras coinciden. El patrón profético se está repitiendo con una precisión que desafía toda explicación humana. Y ahora, una pregunta se impone con fuerza irresistible. ¿Estamos presenciando el anuncio directo de que Cristo está por volver? Quédate, porque lo que revelaremos a continuación puede ser la confirmación más clara de nuestro tiempo. El primer indicio no descendió del cielo, ni provocó temblores en los cimientos terrestres. Surgió de las profundidades oceánicas, ese dominio que las Escrituras describen frecuentemente como la frontera entre lo visible y lo oculto. Justo cuando los primeros rayos de sol acariciaban el horizonte del Pacífico, un grupo de pescadores notó que las aguas bajo sus embarcaciones comenzaban a moverse de una manera completamente desconocida para ellos. Lo que inició como una perturbación silenciosa, pronto se convirtió en un oleaje violento, como si el océano mismo estuviera siendo forzado a abrirse desde adentro. Entonces apareció la criatura, un ser cuya longitud superaba cualquier ballena conocida, más pesado que el tiburón más grande jamás registrado, irrumpió desde las profundidades con una cola de pez poderosa y musculosa que golpeó la superficie como un tambor de guerra. Cuando su enorme cuerpo se elevó completamente fuera del agua, la luz del sol impactó contra sus escamas, haciéndolas brillar como metal fundido, con un resplandor tan intenso que hería los ojos de quienes lo contemplaban. Su cabeza evocaba algo prehistórico, pero con un toque más siniestro. Hileras de dientes irregulares que se curvaban hacia afuera como lanzas rotas, cada uno reflejando la luz como acero pulido. Los eruditos bíblicos inmediatamente recordaron al Leviatán, esa misteriosa criatura marina descrita en el Salmo 104:26 como un ser formado por Dios para desplazarse por las profundidades bajo su mandato. Otros hicieron referencia a Job 41, donde se describe el poder de esta criatura como tan grande que nadie es lo suficientemente valiente para despertarla. Un ser presentado no simplemente como parte de la creación, sino como un instrumento que revela el dominio de Dios sobre las aguas caóticas. Los pescadores insistieron en que el comportamiento de la criatura era completamente antinatural. No huyó, no atacó, observaba, dando vueltas lentamente, manteniéndose lo suficientemente cerca para que sintieran su conciencia. Para muchos, este fue el aspecto más inquietante, sus movimientos deliberados, casi intencionales, como si estuviera reconociendo a los testigos elegidos para verla. Horas antes de que la bestia emergiera, los residentes de la costa ya habían percibido que algo andaba mal bajo las olas. Zumbidos profundos, pulsos rítmicos y vibraciones que ascendían a través de los cascos de sus botes. Estas perturbaciones coincidían con anomalías de presión registradas en zonas sísmicas, sugiriendo que lo que agitaba la tierra también podría estar agitando el mar. Cuando las imágenes se propagaron en línea, la reacción pública se dividió drásticamente.
Algunos afirmaron que era una rareza biológica, un remanente de la evolución de aguas profundas forzado a subir por cambios geológicos. Sin embargo, otros vieron el momento preciso, el comportamiento y el simbolismo profético y llegaron a una conclusión diferente. Esto no era aleatorio, esto era una señal. El Antiguo Testamento vincula repetidamente el mar con momentos de revelación divina. Moisés cruzando el Mar Rojo, Jonás tragado por el gran pez y los Salmos declarando la soberanía de Dios sobre las profundidades. En ese contexto, la aparición de la criatura se sentía menos como un accidente y más como un mensaje. Así que la pregunta que resonó por toda la nación llevaba consigo un peso que iba mucho más allá de la ciencia. ¿Este ser ascendió debido a fuerzas naturales o porque los cielos lo permitieron? La criatura apenas había desaparecido bajo las olas cuando llegó la segunda señal. Esta vez no desde el mar, sino desde la misma tierra, bajo los pies de América. En cuestión de horas después del impactante video, comenzaron a llegar informes desde múltiples costas estadounidenses. El suelo estaba elevándose, desplazándose y respirando como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. En Oregón, una propietaria notó que las baldosas de su cocina se arqueaban ligeramente hacia arriba, creando una suave curvatura que desapareció a la mañana siguiente. En el sur de California, bañistas sintieron una extraña presión ascendente bajo la arena, como si la línea costera estuviera hinchándose como un pulmón. Pero el incidente más alarmante ocurrió en un tranquilo vecindario, cerca de la costa del Pacífico, donde el suelo bajo varias casas se levantó lo suficiente para inclinar muebles y agrietar zócalos. Estos extraños movimientos hacían eco de un evento documentado en Bayview, San Francisco, donde el piso del apartamento de un residente se elevó casi 1 pulgada, todo sin terremotos, tormentas o actividad de construcción. Ese momento desconcertó a los ingenieros, pero ahora, con el mismo fenómeno apareciendo en múltiples estados, surgía un patrón. Los niveles de humedad tierra adentro aumentaron inesperadamente. Sensores que antes mostraban lecturas normales, de repente reportaban presión de agua subterránea acelerándose, imitando la misma crisis que se desarrollaba en San Francisco. Allí, los científicos habían advertido durante mucho tiempo que el masivo proyecto del muro marino construido para proteger la ciudad estaba forzando involuntariamente el agua hacia arriba a través de capas de suelo débil. Ahora, aparecían síntomas similares a cientos de millas de distancia. Las regiones secas se sentían húmedas. Los sótanos comenzaron a sudar. Las carreteras desarrollaron parches blandos después de semanas sin lluvia. Y luego vinieron los desplazamientos laterales. Los equipos de mantenimiento de carreteras en Dogpatch habían registrado una vez movimientos tan sutiles que parecían insignificantes, solo unos pocos milímetros. Pero eso fue antes de que múltiples pueblos en toda América reportaran la misma deriva inquietante. Carreteras que se desviaban, aceras que se movían, líneas pintadas que ya no se alineaban con sus trayectorias originales, como si una mano gigante bajo la superficie estuviera empujando la tierra en lentos pulsos rítmicos. Cuando los geólogos superpusieron el momento de estos eventos con la aparición de la criatura en la costa, la correlación era innegable. Algo profundo dentro de la tierra estaba respondiendo. Algo lo suficientemente fuerte como para distorsionar cimientos, redirigir aguas subterráneas e inclinar estructuras enteras. Pastores en toda la nación recurrieron a Isaías 24:19. La tierra está completamente rota, está sacudida en extremo. Lo que aterrorizaba a la gente no era el temblor en sí. Después de todo, América está familiarizada con los terremotos. Era la fuente. Esto no era sísmico, no era natural, no era aleatorio. Se sentía inteligente. Los susurros se extendieron rápidamente. ¿Está la tierra reaccionando a las mismas fuerzas invisibles que sacaron a la criatura de las profundidades? ¿Está surgiendo algo que la humanidad aún no puede ver? Y si estas señales son solo el comienzo,
¿Qué viene después? No apartes la mirada ahora. Lo que sucede en la tercera parte lo cambiará todo. Toca me gusta. Deja tus pensamientos abajo y continúa con el siguiente segmento. Al caer la tarde, cuando la luz del sol adquiría tonos cobrizos sobre el horizonte occidental, residentes en California, Nevada y Texas tomaron sus teléfonos con confusión. Un estallido profundo y resonante rodó por el aire, prolongado, metálico e inconfundiblemente intencional. No sonaba como trueno, ni como aeronaves, ni como ningún evento atmosférico natural que hubieran experimentado jamás. Sonaba como una trompeta. Las primeras grabaciones provinieron de un tranquilo suburbio cerca de Los Ángeles. Durante casi 3 minutos, el cielo gimió con una vibración sostenida, similar a un cuerno que hizo temblar las ventanas en sus marcos. Los perros de todo el vecindario comenzaron a gemir, caminar de un lado a otro y esconderse debajo de las mesas. Los pájaros se lanzaron desde los árboles en espirales frenéticas, abandonando sus patrones de vuelo vespertinos habituales. Luego, justo cuando el sonido se desvaneció, se instaló una extraña quietud, pesada, eléctrica, expectante. En una hora, el mismo fenómeno estalló de nuevo, esta vez en Reno, Nevada. Los conductores se detuvieron en la autopista mientras el aire mismo parecía vibrar. Algunos describieron el sonido como antiguo, otros como mecánico, pero todos estuvieron de acuerdo. Se sentía dirigido, como si el cielo estuviera emitiendo una advertencia. Y luego vino Texas, en un pueblo que aún se recuperaba de la devastadora inundación repentina de julio, donde la presión atmosférica inestable había desencadenado oleadas mortales de lluvia. Los residentes escucharon el mismo estallido similar a un cuerno resonando a través de las nubes. Muchos inmediatamente trazaron paralelos. El sonido apareció durante el mismo tipo de cambios de presión que precedieron al evento catastrófico. Los meteorólogos que revisaban los datos preliminares notaron distorsiones sutiles en las capas atmosféricas superiores, ondulaciones que no coincidían con los patrones típicos de tormentas. Algo, parecía, estaba presionando contra la atmósfera desde arriba o desde dentro, algo más que el clima. Los animales lo sintieron primero. Los gatos se arquearon y se lanzaron en busca de refugio. Los caballos pateaban contra sus establos. Los perros de rancho se negaban a alejarse de los lados de sus dueños. Incluso los ascensores en edificios del centro se ralentizaron temporalmente, sus sensores momentáneamente confundidos por el cambio sutil pero detectable en la presión ambiental. Estos eran los mismos síntomas documentados cerca de los campos geotérmicos de California, donde la sismicidad inducida por humanos había producido distorsiones débiles pero medibles en el aire y el suelo. Pero esta vez no había perforación, no había liberación sísmica, no había maquinaria, solo el cielo y el sonido. A medida que la grabación se difundió en línea, los eruditos bíblicos señalaron inmediatamente, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El versículo, estudiado durante mucho tiempo como parte de la profecía del fin de los tiempos, de repente se sintió menos simbólico y más literal. En salas de estar, iglesias y aulas, la gente reproducía las grabaciones una y otra vez, cada vez con la misma pregunta inquietante. ¿Son estos los sonidos de la naturaleza o las notas iniciales de algo divino? Algunos describieron una sensación abrumadora de presencia durante las explosiones, como si fuerzas invisibles se movieran justo más allá del velo del cielo visible. Otros sintieron temor, otros aún sintieron asombro, pero ninguno pudo descartar el instinto colectivo que surgía en toda la nación. Estas trompetas no eran aleatorias, no eran accidentales, no eran de origen humano. Muchos comenzaron a creer que el estallido marcaba el comienzo de un llamado profético, una señal de que la secuencia de signos, mar, tierra y ahora cielo, se estaba acelerando.
Y con cada nuevo sonido, el límite invisible entre el mundo físico y el reino espiritual parecía volverse más delgado, como preparándose para un anuncio que el mundo no había escuchado en milenios. Cuando el último estallido de trompeta se disolvió en silencio, una calma inquietante se instaló sobre el Medio Oeste. Durante unos extraños segundos, el aire se sintió pesado. Tan pesado que varios testigos dijeron más tarde que se sentía como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Pero no eran los cielos los que se preparaban para moverse, era la tierra. Minutos después de que el sonido se desvaneciera, un rugido bajo vibró a través de un tranquilo pueblo rural. Los residentes primero pensaron que era un camión grande acercándose, pero el sonido se profundizó, extendiéndose a través del suelo como un pulso. Luego el suelo comenzó a subir y bajar, no violentamente, sino rítmicamente, exactamente como el fenómeno de tierra respirante documentado en San Francisco, cuando la presión del agua subterránea aumentó detrás del muro marino de la ciudad. Varias personas salieron con confusión. Observaron cómo se formaban grietas a lo largo del pavimento, ensanchándose con simetría antinatural. El suelo se hinchó una vez, dos veces, y luego colapsó. Un sumidero colosal desgarró la tierra, en espiral hacia abajo, como si algo masivo hubiera abierto su camino desde abajo. El polvo explotó en el aire, en espiral en un vórtice, el mismo patrón que los geólogos registraron durante los extraños desplazamientos laterales del suelo en Dogpatch. Pero antes de que alguien pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el fondo del pozo se incendió. Una columna de fuego se elevó hacia el cielo. No era el parpadeo aleatorio de arbustos secos o la típica ignición de metano. Las llamas se dispararon directamente hacia arriba, estrechas y enfocadas, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. El calor ondulaba en patrones inquietantes, retorciéndose en formas que recordaban a muchos las imágenes en Apocalipsis 9, donde el abismo se abre y el humo se eleva como de un gran horno. A veces, algunos testigos describieron escuchar una resonancia metálica profunda que emanaba desde dentro del agujero. Nada como el viento, nada como el gas, una vibración, un zumbido, un tono casi musical. Los científicos que se apresuraron a comentar señalaron bolsas de metano en capas profundas de sedimentos, pero el metano no crea vórtices de llamas en espiral. El metano no sigue pulsos rítmicos y el metano no se alinea con gráficos de presión casi idénticos a los cambios de agua subterránea lateral que los investigadores de Berkeley identificaron meses antes en California. Esto no era aleatoriedad geológica, no según las personas que estaban allí y sintieron el calor. Los lugareños insistieron en que todo se sentía convocado, como si la tierra hubiera respondido al estallido de trompeta de la misma manera que los mares respondieron a la criatura que se levantó esa mañana. Muchos hablaron de sentirse abrumados por una sensación de presencia, un sentimiento de que algo antiguo e invisible se había despertado bajo la corteza. Incluso los escépticos se estremecieron. La simetría, el momento, el fuego, el sonido, todo apuntaba a un patrón mucho más allá de la actividad tectónica normal. Y mientras la gente veía las llamas retorcerse más alto, iluminando las nubes en naranja y carmesí, un pensamiento escalofriante se extendió entre la multitud. Si esta es la tercera señal, ¿qué sucede cuando llega la cuarta? Si esto te sacudió, no olvides darle me gusta al video, deja un comentario y suscríbete para el próximo capítulo. Incluso antes de que la criatura marina se elevara, incluso antes de que los estallidos de trompeta rodaran por el cielo, los sensores enterrados profundamente bajo California ya estaban advirtiendo que algo mucho más antiguo, mucho más profundo, había comenzado a agitarse. El campo volcánico de Clear Lake, una región estudiada durante mucho tiempo, pero raramente temida, de repente estalló con actividad, no con magma o ceniza, sino con microtrémores, miles de ellos ondulando a través de la corteza mes tras mes. Estos temblores
no eran los típicos terremotos familiares para el oeste. No seguían ningún patrón predecible, llegando en grupos, desvaneciéndose, luego regresando con mayor intensidad. La fuente no apuntaba al movimiento tectónico natural, sino a la infraestructura geotérmica tejida en el lecho rocoso. Durante décadas, se habían perforado pozos profundamente en la tierra para aprovechar su calor. Se inyectaba agua, se extraía vapor, se regulaba la presión. Era un sistema diseñado para el control. Pero ahora las lecturas mostraban algo más. El suelo actuaba por su cuenta. Los equipos de monitoreo en Clear Lake notaron una alineación perturbadora en los datos. Los picos y temblores coincidían con la línea de tiempo exacta de la emergencia de la criatura marina en la costa y los estallidos similares a trompetas reportados en todo el cielo occidental. 3 eventos separados, oceánico, atmosférico y subterráneo, apareciendo en sincronía como si respondieran a un solo pulso invisible. Los residentes que vivían sobre los grupos de temblores comenzaron a reportar sensaciones extrañas. Pisos moviéndose suavemente bajo sus pies, puertas de armarios temblando al amanecer, paredes produciendo golpes suaves en medio de la noche. Estos eran los mismos síntomas que las comunidades cerca de sitios geotérmicos habían experimentado durante episodios de sismicidad inducida. Pero esta vez se sentía diferente, más profundo, más fuerte, más coordinado. No como reacciones aisladas a la infraestructura humana, sino como si la corteza misma estuviera entrando en un nuevo ciclo de inestabilidad. Los geólogos que revisaban los datos admitieron en privado que la tierra bajo Clear Lake se estaba reorganizando, cambiando la presión y redistribuyendo la energía de maneras que sus modelos nunca habían considerado. Algunos sospechaban que décadas de aprovechar el campo volcánico habían alterado un delicado equilibrio. Otros estaban seguros de que el sistema estaba aprovechando un proceso natural mucho más allá de la influencia humana. A través de iglesias y grupos de oración, la discusión tomó un giro profético. Romanos 8:22 resonó en sermones y conversaciones. La creación gime y sufre dolores de parto. Para muchos, los temblores se sentían exactamente así. Gemidos, un mundo tensándose, un planeta respondiendo no solo a fuerzas físicas, sino al desarrollo de eventos que parecían cada vez más bíblicos en alcance. La idea se extendió rápidamente. Quizás los temblores no eran choques mecánicos aleatorios, sino precursores, señales de que la tierra profunda se estaba despertando en armonía con el mar y el cielo. Cada reino reaccionando, cada reino cambiando, y entre todos ellos, la humanidad presenciando los primeros movimientos de un patrón más antiguo que la civilización misma. Mientras los científicos luchaban por explicar la tierra temblorosa y el cielo rugiente, otro tipo de informe comenzó a surgir, silencioso al principio, susurrado en grupos de oración y reuniones de iglesias a medianoche. Pero a medida que pasaban las horas, los susurros se convirtieron en testimonios, y los testimonios en algo imposible de ignorar. Si la tierra y el mar estaban enviando advertencias, los cielos ahora estaban enviando mensajeros. Comenzó en una pequeña iglesia en el norte de California, durante un servicio de oración nocturno. La congregación se había reunido para buscar consuelo después de los extraños sonidos de trompeta ese día. El santuario estaba en penumbra, iluminado solo por suaves lámparas de pared. Mientras la gente oraba, un brillo repentino atravesó la habitación. Un pilar estrecho de luz blanca descendió del techo, estirándose hacia abajo hasta tocar el espacio cerca del altar. Varios testigos jadearon. La luz no parpadeaba como la electricidad, ni se extendía como un reflector. Se quedó quieta, brillando con una pureza imposible de describir. Lentamente, los bordes del pilar se curvaron, tomando forma, formando lo que parecía ser el contorno de una figura humana. Hombros, alas, una cabeza inclinada, un ángel. Antes de que alguien pudiera hablar,
Un viento suave se deslizó por el santuario. Los papeles se agitaron. Algunas hojas en un arreglo floral se movieron, pero las ventanas estaban cerradas. Las puertas estaban bloqueadas. La habitación estaba sellada. Sin embargo, el viento llevaba una calidez que se asentó en la piel, calmando el miedo,